todos? Bienvenidos a Unlocking Publishing, el podcast. Conversaciones donde desbloqueamos el mundo editorial, valga la redundancia, una conversación a la vez. Acá están los protagonistas de esta industria musical que tanto los apasiona. Mi nombre es Marceliano Castro y es un placer acompañarlos nuevamente en una nueva conversación que tendremos en Unlocking Publishing, el podcast. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para comentarios y también para seguir la conversación sobre la industria musical en One Publishing, en nuestra cuenta en LinkedIn, también en YouTube y por supuesto en Instagram. El día de hoy estoy también con alguien de la casa, estoy con David Checa, quien es el Global Head de Publishing y Rights Management de One Publishing. David, bienvenido a tu casa y a Unlocking Publishing, el podcast. Marceliano, muchísimas gracias. Un gusto para mí finalmente estar aquí con ustedes. Lo logramos, nos tardamos, pero ya estamos. No, pero lo importante es que hoy vamos a poder desbloquear también otras esquinas desde tu experiencia que lleva décadas en la industria musical, donde has estado y has tocado, digamos, como diferentes esquinas, y sobre todo lo sé que va a ser una conversación donde de una u otra manera el autor va a ser, digamos, como que una persona importante en esta conversación, en el desarrollo, y por eso también hoy traemos muchos tips y muchas sugerencias sobre qué hacer, en qué momento hacerlo y por qué también es importante, porque lo hemos hablado a lo largo de estos episodios, de tener todo muy organizado y en regla para poder hacer parte de la industria musical. Una cosa es componer y hacer una canción y tenerla en casa. Otra cosa es, digamos, querer monetizar, y para querer monetizar hay que hacer parte de la industria musical, y para ser parte de la industria musical se necesita de todas esas personas, entes, instituciones, entidades que hacen eso posible. La primera pregunta, David, es sobre ti. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia y, digamos, siempre me gusta preguntarle a nuestros invitados y que nos cuentes un poco si te imaginabas en ella y en qué momento. Sé que viviste la música de muchas maneras, pero hoy estás en One Publishing con nosotros, pero son décadas de aprendizajes, de experiencias, de amigos y de muchas anécdotas que seguro ha ido dejando el trabajo. Muchas. Pues mira, yo empecé en el año 98. Fui músico, tuve mi banda. Creo que es una época de mi vida que muchos en esta industria seguramente pasaron. Y en algún momento pues me vi en la industria desde el otro lado. Empecé trabajando en la parte comercial de la música hacia fines de los 90 con Tower Records en Ecuador. Yo era el gerente Tower para Ecuador cuando el negocio inició. Después, pues ya pasé a la parte de los derechos, específicamente los derechos conexos, que son los derechos que se derivan de los derechos de autor. Y trabajé con la Sociedad de Productores Fonográficos en Ecuador. Creo que fui el primer director de esa sociedad. Luego resentí la industria de la música, quería hacer algo distinto, me fui a trabajar en otras industrias y finalmente, pues como todos decimos acá, la música te escoge. Yo creo que muchas veces uno no escoge la industria. Y en el año 2009 regresé hasta el día de hoy. En Ecuador también fui director de la Sociedad de Autores de Ecuador. Fui parte del board de directores de Latinautor también, que es una organización conformada por todas las sociedades latinoamericanas, excepto un par de países, y que se utiliza para hacer básicamente licenciamiento digital con DSPs, con YouTube, Deezer, Spotify, etc. Y finalmente, hace 6 años aproximadamente, me vine a vivir a Colombia, a Bogotá. Trabajé como Managing Director de Sony Music Publishing y pues hoy en día acá con One Publishing. O sea, estamos hablando de talento internacional que adoptamos en Colombia, pero no, bueno, son 6 años. También, o sea, yo creo que también incluso desde el tema de leyes, de legislación, de todo, cambia, ¿no? De un país a otro y seguramente sí. También te refrescaste un poquito en muchas cosas porque al final entre países hay cosas que cambian un poco, ¿no? Sí, definitivamente, pues las leyes de derecho de autor en América Latina hasta cierto punto son parecidas, ¿no? Heredamos mucho de los europeos. Claro.
Estados Unidos tal vez posiblemente es uno de los poquitos países que tiene una ley que es totalmente distinta a la que estamos acostumbrados desde este lado. Y a pesar de que las leyes puedan ser similares o distintas dependiendo de los países que compares, pues la industria es una sola, y yo siempre he pensado que cualquier cosa que pase en un país a nivel legislativo va a tener un tipo de repercusión o consecuencia en el país de al lado o en un país que tiene una ideología política similar. Entonces, la parte legal es mucho más importante, creo yo, de lo que mucha gente se imagina, porque de todas esas regulaciones políticas públicas es que básicamente se desprende toda la gestión que nosotros hacemos. Entonces creo que es una parte importantísima. Vamos a desbloquear dos conceptos un poco a través de tu experiencia, ¿no? Por un lado, y sobre todo por el trabajo que has tenido en los últimos años. Por un lado tenemos a las sociedades de gestión colectiva, que no hemos tocado en el podcast, y por el otro lado hemos tocado porque hemos hablado con personas que al igual que tú trabajan con las editoras, ¿no? Entonces, nosotros acabamos una conversación a la vez, nos gusta también culturizar y compartir conocimiento. Entonces, la primera pregunta en palabras tuyas desde tu experiencia, ¿cuál es la función y qué significa una sociedad de gestión colectiva? Y si hay cambios, digamos, entre países, muy por encima, pero para entender muy bien el concepto, porque muchas veces hay muchos malentendidos y también quiero llevar, porque tengo ventaja porque he conversado contigo previamente, y es un poco a esas recomendaciones de cómo hacerlo, ¿no? Porque entendemos que hay sociedades por países, pero en las problemáticas, si yo soy un autor, ¿cómo trato de controlar, ¿no? De una manera u otra, que mi obra está generando y que efectivamente yo estoy recaudando? Entonces, la pregunta es esa: ¿qué son las sociedades de gestión colectiva y para qué sirven? Pues mira, empezando por la gestión colectiva, la gestión colectiva es territorial. Eso quiere decir que cada país tiene su entidad recaudadora de derechos, que eso es lo que básicamente son las sociedades. Son entidades privadas sin fin de lucro que se dedican a administrar repertorios musicales y a cobrar todo el uso comercial que se hace de la música en ese territorio. Ahora, las sociedades tienen una naturaleza muy distinta a la editorial, porque la base de gestión de una sociedad está siempre fundamentada en la ley de propiedad intelectual de ese país. Entonces, ¿qué puede hacer una sociedad o qué no puede hacer? Está escrito en la ley de propiedad de ese territorio. Por eso es que muchas veces en este mundo decimos, ¿por qué una sociedad hace ciertas cosas y otra sociedad no lo puede? Básicamente hay que revisar la ley y ahí está la respuesta. En función del autor, pues yo como autor, como músico, ¿a qué sociedad pertenezco? La recomendación es siempre pertenecer a la sociedad donde yo resido o donde suenan mis obras. Por un tema impositivo, por muchas razones, por la cercanía que tengo con la sociedad también, pues esa es como la recomendación principal. Y las sociedades tienen una función importante, creo yo, dentro de la industria, porque además de ser entidades de recaudación, son también, en muchos casos, casi que la seguridad social de los autores. Ofrecen ayudas médicas, ofrecen programas de incentivos, ofrecen programas de salud para todos sus miembros, tienen un tipo de gestión mucho más social en ese sentido que cualquier otra empresa en la industria. Y usualmente, ¿quiénes llevan las sociedades de gestión colectiva? O sea, ¿quiénes hacen parte de ese organigrama de una sociedad? En principio, los autores son los autores que se organizan en una región, en un país determinado, conforman una sociedad y por lo general contratan ya luego gente especializada en administración, en leyes, en sistemas, que son básicamente los que manejan la sociedad. Entonces, todas las sociedades están conformadas de la misma manera por unas reglas que se llaman reglas ISAC, de hecho. El presidente de una sociedad siempre va a ser un autor. El director general
por lo general es una persona ya mucho más administrativa, son abogados, son economistas, son administradores, y todo el equipo que se desprende de la administración es gente especializada en lo que hacen, o sea, en la gestión del licenciamiento y de recaudación. Siempre hay algunas dudas con respecto a los autores, sobre todo cuando están empezando, que apenas están empezando a desarrollar o está empezando a andar ese tren, ese bus, ese carro, ¿no? Y es, ¿en qué momento debo hacerlo? O sea, cuando yo digo, me levanto y digo, ok, es el momento de acercarme a una sociedad de gestión colectiva. En el momento en que el autor o las obras del autor empiezan a tener una exposición comercial, llámese redes sociales o lo que sea, ese es el momento en que el autor pues ya debería idealmente pertenecer a una sociedad, por el simple hecho de que la sociedad, en principio, en el momento en que hace los registros y documenta esas obras en su base de datos, las protege. Ahora, las sociedades tienen una particularidad y es que, por lo general, pertenecen a una red gigantesca de sociedades de autores que están bajo el paraguas de CISAC, que es la Confederación Internacional de Sociedades de Autores. Y esto lo que hace es que, básicamente, todas estas entidades tienen unos contratos de reciprocidad a través del cual hacen pues, toda la gestión que claro. tienen. Entonces, el contrato de reciprocidad no es nada más que decirle a una sociedad, en mi país yo represento los tuyos y en tu país representas los míos. Entonces, ese registro de obras inicial que el autor hace se esparcen alrededor de 220 sociedades en 120 países del mundo y la obra desde ese momento ya queda protegida comercialmente, ¿cierto? Pero debo estar registrado en otra internacional, digamos, para algún tipo, o solo con el registro local estoy, digamos, como en primera instancia. Con el registro local estás protegido y estás administrado, no necesitas tener más de una. Y en los casos, porque también ocurren, digamos, en los casos, independientemente del país, hay autores que se afilian globalmente, pero no en el país que residen. Digamos, ¿eso crea algún tipo de conflictos o también digamos que está bien? Porque al final igual el internacional le va a pedir al local. Pero desde tu experiencia, sí. ¿Cómo sería mejor hacerlo? Pues miren, en realidad, para mí es un tema más de estrategia financiera que otra cosa. Si yo resido en Colombia y mis obras suenan en Colombia y además en otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, si yo voy y me afilio a una sociedad extranjera, no la colombiana, y me afilio a una sociedad americana, por ejemplo, lo que muchas veces no sabe el autor, y creo que esa responsabilidad reside en nuestro lado, en el tema de educación también, lo que muchas veces ese autor no sabe es que quien va a hacer la gestión de recaudación en Colombia sigue siendo la entidad colombiana. Lo único que va a pasar es que esa entidad, en vez de liquidarme a mí localmente desde Colombia, va a mandar a mi entidad al país en el que me afilié y esa entidad después me va a distribuir los derechos. Ahora, te decía estrategia financiera porque en todos esos impuestos que estoy pagando, pues se va a quedar una gran parte de mis derechos. Y hay transacciones bancarias que también van a afectar eso. También. Entonces, en el lado un poco más actual de tu carrera también, porque quiero aprovechar el estar contigo para hablar un poco de las editoras. Hay una pregunta que hemos hecho constante porque sabemos que el autor cuando está empezando siempre tiene en su cabeza. Y es que muchas veces las editoras existen, se necesitan, pero por un lado están estas o pagas, ¿no? O gratuitas que hacen un poco la gestión inicial de medio organizar, de distribuir y demás. Pero muchas veces el autor tiene la intención de querer meterse, digamos, en el 100% al negocio, pero pues el negocio de las editoras también es un poco de cazatalentos en cierta manera. Y está bien porque así hace parte del negocio. Entonces, la pregunta mía va más hacia tú que has estado en el mundo, tanto en la sociedad de gestión colectiva como en las editoras, ya has estado tan cerca de los autores. ¿Cuál es la mejor manera de llamar la atención? ¿Cuál es el trabajo previo que tiene que hacer un compositor para que una editora, digamos, como que le ponga un ojo y empiecen conversaciones para seguir desarrollando, digamos, esa carrera? Mira, yo creo que
La industria musical en general, desde el Internet básicamente, creció abismalmente. Entonces, eso le puso una cierta tarea a las editoras de tener que segmentar mucho más a quién firma o a quién no firma. Y desde el lado del músico, del autor en este caso, pues también le complicó, le abrió muchas puertas, pero también le complicó muchas cosas. Y es que a medida que pasa el tiempo, las editoras van segmentando aún más ese público donde ellos, digamos, en el que se relacionan, y para el autor es más difícil muchas veces entrar en esos círculos. Para tener un dato de referencia, anualmente se escriben 100,000 canciones, 100,000 obras, no anual, perdón, diariamente se escriben 100,000 canciones. Okay. Entonces, eso para poner un poco en perspectiva la cantidad de música que se genera todos los días. Y yo creo que lo que hace la diferencia entre una editora pensando en quién firmo y quién no firmo, al final del día son los números, es cuánta gente me escucha, cuánta gente me sigue, el tipo de impacto que yo puedo tener sobre mi audiencia. Todo ese tipo de cosas es lo que hoy pues hacen más relevante o menos relevante a un músico en general. Mi recomendación es activa a tu audiencia, ¿no? Trata de crecer lo que más puedas tu audiencia y que tus canciones pues se rieguen lo más posible. De esa forma yo creo que es más fácil llamar la atención de una editora o incluso de una disquera. No, y es cierto, porque al final leía en alguna parte recientemente, ¿no?, que dentro de las primeras estrategias de los artistas, de los autores, digamos, como de cuando tú estás tratando de crecer, al final los fans tienen algo en común, ¿no? Y si uno logra ubicar esos primeros 100, 500, 1000 fans, si uno logra trabajarlo, pues al final ese es el canal de comunicación que tú vas a usar para esparcir un montón tu voz y tu trabajo, ¿no? Si eres cantautor, si estás componiendo, entonces puedes apalancarte un poco de ese artista que está interpretando tus canciones y demás. Pero hay que ser muy juiciosos y creo que hoy hay muchos canales para poderle llegar al público. O sea, es cierto que hay, y lo vamos a seguir hablando, hay más intermediarios hoy en la música, pero también hay muchos canales de comunicación que están sustituyendo de una u otra manera los canales tradicionales para precisamente expandir y llamar un poco la atención, digamos, de lo que está ocurriendo. Y en ese orden de ideas, ¿no?, de esos múltiples canales que hay, pues hoy, si vamos al autor y si vamos a la obra, pues también hay muchas otras formas en las que se está explotando la obra, ¿no? Y que está llegando porque está el Internet, están las redes sociales, ¿no?, que se suman a lo tradicional que ya conocíamos de la radio, la televisión, ¿no? Hoy tenemos TikTok, tenemos YouTube, pero sigue lo tradicional, también está por ahí. Entonces, ¿cuál es el reto, digamos, que tienen hoy las sociedades de gestión colectiva frente a todos estos canales? Porque al final, pues esa labor de recaudo y de, digamos, como de vigilar, no todo esto, pues se realiza hoy un poquito entre la inteligencia artificial, pero también hay un montón de labor humana de registrar lo que se está haciendo. Entonces, ¿cuáles son esos retos, por ejemplo, que tiene Latinoamérica, que ha sido un territorio que tú has tocado tanto desde diferentes esquinas hoy día? En general, yo creo que, mira, para los inicios de los 2000, yo me acuerdo que se veía este monstruo gigantesco que era el Internet, que se venía dentro de la industria y las sociedades todavía no sabían cómo iban a lidiar. Y eso todavía no cambia porque ahora tenemos la inteligencia artificial y hay gente que dice que en 2 años o 3 años será otra cosa. Entonces siempre hay todos estos desafíos dentro de la industria como tal. Las sociedades, yo creo que el mayor reto que tiene hoy en día es el mantenerse de alguna manera dentro de todos esos procesos, o sea, desarrollarse o desarrollar la gestión a una velocidad que hoy es casi impensable para una sociedad, porque son estructuras muy grandes,
pueden llegar a ser estructuras muy rígidas también. Entonces, yo creo que ese puede ser el primer reto, es cómo me mantengo a la misma velocidad de todos los cambios tecnológicos que están dando. Y entonces podemos hablar de sistematización, de unión de bases o consolidación de bases de datos entre sociedades o en regiones o cosas así para volver más fácil el tema del licenciamiento digital, una serie de cosas. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, pues ahí entramos ya en un terreno muy complejo hoy. Pero creo que esos son los mayores desafíos. Es el mundo offline, que era la radio, la televisión, los operadores de cable, los restaurantes, las discotecas. Creo que todo eso lo tienen muy bien sorteado hoy en día, muy bien mapeado. La parte digital es más complicada, además por el tema de la territorialidad, que es lo que yo te decía en un inicio. La gestión es territorial, entonces si hay algo que está pasando en otro lado, pero de alguna manera tiene un impacto sobre mi territorio, la pregunta es, ¿cómo lo licencio? ¿Cierto? Entonces, creo que esos son los mayores retos hoy en día para una sociedad. Hace unos días, digamos que salió un video de Shirley Manson, la cantante de Garbage, donde obviamente usa su voz como una banda que lleva muchas décadas, que uno podría catalogar como exitosa dentro de los estándares de la industria. Y que es una banda que tiene muchas canciones que recaudan y están ellos en festivales, ¿no? Y se toma la vocería y habla de una industria que cada día, desde su percepción, la cataloga de insostenible, habla un poco de los jóvenes sobre todo, ¿no? Y eso se suma como a conversaciones que hay hoy de tantos intermediarios que si uno como repartiera la industria en una torta de pastel o en una pizza, ¿no? Como que cada día a ese autor, a la base, ¿no? Le está quedando un poco menos porque para poder estar, ¿no? En las DCPs, para poder estar en todos lados, pues hay un montón de personas que intervienen. Que está bien, todos queremos hacer nuestro trabajo y queremos también que el autor y que los intérpretes y que los artistas hagan bien y que lleven obviamente una parte por eso. ¿Qué es lo que crees, David, que ha cambiado en los últimos años, que uno ve como una conversación que se va engordando sobre ese comentario de que cada vez quien crea está teniendo menos, desde tu perspectiva? Yo creo que, a ver, como tú dijiste, es un tema de percepciones muchas veces. Hoy con el internet mis canciones se vuelven más globales, ¿cierto? Por ende, yo puedo llegar a pensar que debería recaudar mucho más en derechos que antes. Por otro lado, esta masificación, digamos, que produjo el internet también hizo que las tarifas caigan significativamente. Entonces, lo que yo podía ganar por una sonada o por un uso de mis canciones en radio y televisión antes versus lo que puedo generar en un YouTube o en un Spotify es muy distinto a nivel tarifario. Entonces, digamos que han habido muchos cambios. La cantidad de actores dentro de la industria como tal también creció significativamente por el mismo crecimiento que tuvo la industria, como en cualquier otra industria. Yo creo que en cierta forma la responsabilidad está sobre el músico también. Antes era muy fácil, ¿cierto? Digamos, más sencillo. El manager, el canal de televisión, la sociedad y de pronto un editor y no había más desde el lado de vista autoral. Hoy todos esos actores, como tú dices, hacen que se vayan diluyendo las distribuciones. Entonces, la responsabilidad del autor en entender cómo funciona la industria es altísima hoy en día, porque no necesariamente yo como músico, frente a esta industria en donde hay tantos actores, necesito tener que lidiar con todos ellos, ¿cierto? Tengo que lidiar con varios, pero no necesariamente con todos. Entonces viene también un tema de autoeducación, por decirlo así, en donde de pronto hay unos que sí son necesarios, hay otros que no.
y entonces de esa manera puedo ir cortando ciertas capas, ¿cierto? Para llegar a tener una mejor recaudación. Sí, sin duda alguna, todo se va transformando, ¿no? Y hay que adaptarse a eso un poco. Hay una pregunta que nosotros hacemos en este podcast, porque siempre queremos que de las diferentes profesiones nos digan, porque estas preguntas se las hacen todos los músicos que están afuera. ¿Cuál es la primera persona que uno debe contratar para su equipo? No te puedo decir como profesión, pero sí te podría decir un asesor. Okay. Puede ser mi amigo, puede ser mi abogado, puede ser quien sea, pero un asesor que entienda de la industria. Que vigile un poco cada paso. Exacto, y que sepa cuáles son esos pasos que debo ir tomando para hacerlo de la mejor manera posible. Sí, yo creo que muchas veces, y a mí me sorprende mucho de tener conversaciones con músicos que cumplen diferentes roles en la industria. A veces son compositores, a veces son músicos de sesión, a veces son intérpretes, a veces son DJs, que llevan hasta 20 y 25, que uno los busca en Google y aparecen con nombre y apellido, y aceptarme en pleno 2025 que apenas ahora están entendiendo la industria musical, cómo funciona, ¿sabes? Sí. Y entonces uno se da cuenta que como en todas las profesiones, de pronto algunos se enfocaron tanto en el arte que no cayeron en cuenta mucho tiempo después de todas las profesiones que convergen alrededor de lo que conocemos como industria musical. Y por eso una de las cosas que más cambió el juego, pues al final es el streaming, ¿no? Los DCPs, lo que hablabas de YouTube, ¿no? Y el tema de adaptarse. Y es, ¿cómo crees tú, David, digamos que, hablemos del streaming musical, llega a cambiar? Y la pregunta también para ti es un poco desde el mito, ¿no? Y es si tú lo ves como algo que suma o si, porque al final es algo extra, ¿no? Anteriormente no estaba. Claro. Si uno lo mira desde el punto de vista numérico, es una opción más que te está dando, digamos, unas regalías de un recaudo porque le están dando play. La pregunta es si es justo o no, ¿no? O si debería ser más o debería ser menos. Porque al final en el mundo digital en el que estamos, que vemos plataformas, no voy a mencionar nombres, pero son plataformas que existen, que no son dueños de nada de lo que está ahí, pero por ser el intermediario y poner la interfaz, entonces ellos llevan parte de la tajada. Sucede en todo tipo de aspectos. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo ves tú ahí? Digamos que has tocado desde diferentes puntos de vista tantos entes de la industria. ¿Tú lo ves como una ventaja? ¿Tú ves que realmente habría que pagar más? ¿Realmente se hace bien? ¿Se hace mal? ¿Cómo lo ves tú en estos años que llevas en la industria? Pros y contras. Yo creo que, digamos, antes, en la década de los 90, hacia atrás, era muy simpático porque el poder de la industria, ¿cierto? O el poder de decidir quién era el músico que iba a pegar en un cierto territorio, pues lo tenía la radio, ¿cierto? La audiencia eran simplemente los que estaban al final un poco juzgando y consumiendo lo que la radio le ponía a uno. Con el streaming, en tu pregunta, todo eso cambió. El mundo se dio la vuelta porque entonces ahora el músico está expuesto directamente a su audiencia, claro, o a la potencial al menos, y tiene un feedback instantáneo de lo que hace, ¿cierto? Mira, perdón que te interrumpo, el feedback es tan inmediato que la semana pasada estaba viendo un video donde Lady Gaga, cuando empezó su carrera, ella estaba publicando en sus redes sociales sus canciones casi que de inmediato para obtener un feedback de sus fans en su red social, y con eso ella pivoteaba, pulía y hacía la selección, digamos, de lo que iba a salir en el disco. Sí, claro. Porque o sea, y de hecho esto lo traigo a tema porque es lo que tú dices, es un tema muy real en tiempo inmediato, el punto es saber cómo usarlo. Continúa. Sí, y ahí viene la parte de la estrategia, ¿no? De estos asesores que saben de la industria. Pero sí, creo que el beneficio más grande para el músico es ese feedback inmediato que tiene. Si tú recuerdas, antes, yo sé que tú eres un gran coleccionista de vinilos, antes uno compraba el vinilo porque una canción me gustaba, claro, y de pronto las otras 10, más o menos. Claro.
Hoy consumo la que me gusta y chao, no hay más. Entonces, ese mundo de discos se volvió a un mundo de canciones, básicamente. Entonces, eso también le pone la presión al músico porque tiene que constantemente estar produciendo y sacando música. Y ese feedback inmediato puede también, yo creo que, ser muy cruel en la carrera de un músico, ¿no? Porque puede ser bueno o puede ser malo. Y entonces, claro, puedo yo tomar la decisión de parar incluso mi carrera por algún comentario que leí, no lo sé. A nivel tarifarios dentro de la industria, yo creo que hay cosas que se pueden mejorar. Desde el lado de los DSPs, pues algo que yo siempre he pensado es que si el negocio que tú tienes, tu insumo principal es la música, ¿cierto? Es el que te ayuda a lucrar o el que te ayuda a lucrar incluso de otros componentes que tienes en tu negocio. Ese insumo principal pues debe valer algo, claro. Debe valer algo más. Es casi un socio para mí. Los autores se vuelven un socio de las plataformas hasta cierto punto. Y creo que ese valor tiene que verse en las liquidaciones o en las licencias que normalmente se negocian con ellos. Cuanto más, no sé, pero sí creo que tiene que ser equitativo, tiene que ser justo. No, y que también, o sea, tiene que ser justo y como tú lo mencionas, desde el autor hasta toda la cadena final, porque digamos que recientemente uno se ha encontrado una conversación en la que hay bandas que han retirado sus catálogos, por ejemplo, de plataformas como Spotify, un poco como en represalia de eso que está pasando y un poco como de no es justo, ¿no? Lo que se está haciendo y demás. Pero, y uno dice como, ok, hay tantos artistas en el mundo y tantos autores en el mundo que mientras no sea de manera organizada o hay gente que de pronto vive de esas regalías y necesita estar ahí. Pero es cierto que si se apagara el switch en un momento, no existiría plataforma sin todos los que están haciendo esa obra que al final es lo que da, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco de valorar un poco esa gestión y seguramente pues hay que analizar ese tema, ¿no? Un poco y ver cómo se puede blindar, porque sin la obra no existe la plataforma, pero sin la plataforma tampoco se puede recaudar lo otro como un canal extra más a ese tradicional que venimos hablando, y con eso también llegamos, que lo hemos tocado por encima, el tema de TikTok y de YouTube, ¿no? Y de la Big Data y de las microregalías que se dan y que obviamente ha sido un crecimiento supremamente rápido. Digamos que el de YouTube viene más o menos del 2007, que empieza como a coger fuerza. Ya para los 2010, pues YouTube se vuelve importantísimo, ¿no? Y TikTok, pues, tiene un rol mucho más relevante de la pandemia para acá, ¿no? De pronto tú y yo tendríamos otra vida si hubiéramos hecho todos los bailes en el 2020. Pero pues al final se volvió una plataforma que también está con nosotros en nuestros dispositivos móviles. ¿Cómo se hace? Lo hemos tocado por encima, pero ¿cómo yo por autor, o quiénes hacen ese recaudo? ¿Quiénes se encargan que a mí efectivamente me llegue eso y que yo pueda estar en mi casa tranquilo mientras personas estén usando pues la canción de la que yo hago parte como autor y que eso efectivamente se está haciendo? ¿Cómo es ese proceso hoy día? Pues, por un lado tienes las sociedades de gestión y por otro lado tienes los editores, ¿no? En la ausencia del editor, la sociedad de gestión es la que cumple ese rol. Sí. Dentro de los derechos que tú puedes como músico recaudar, están, y esta es una parte un poquito técnica que no quiero meterme mucho en eso, pero están unos derechos de fijación que se llaman derechos mecánicos y están unos derechos de comunicación pública, que como su nombre lo dice, es cuando comunicamos las obras. Cada derecho tiene una tarifa, cada derecho tiene una relevancia dentro de una plataforma y básicamente los editores son quienes hacen acuerdos directos con las plataformas para recaudar los derechos mecánicos específicamente de los autores que representan y de las obras que administran.
Por otro lado, la sociedad hace acuerdos también con la plataforma para recaudar los valores que se derivan del uso de las obras, ya Claro. hablando de la comunicación pública, de los catálogos que ellos también administran en su territorio. No nos olvidemos de la territorialidad Claro. de la sociedad. Y de ahí tienes organizaciones, por ejemplo, a nivel Latinoamérica, yo inicié mencionando Latin Autor. Es una organización, que acoge como 15 o 16 sociedades latinoamericanas y que básicamente lo que hace es, por economías de escala, negocia unos contratos con los DSPs para toda la región y entonces a través de las sociedades empieza todo este proceso de licenciamiento de todos esos catálogos. Ahí vale la pena mencionar lo que Latin Autor o una sociedad puede llegar a licenciar a un DSP en su territorio, no es solamente su catálogo. Por efecto de los contratos recíprocos que tiene con otras sociedades, básicamente una sociedad en un territorio puede llegar a licenciar todo el catálogo mundial de obras dentro de ese territorio, ¿no? En comunicación pública, los editores, pues sí, más segmentado y más sujeto a las obras que administran. En un mundo ideal, David, ¿cómo crees tú que en todo este tema del recaudo, de las regalías, todo este tema que hemos tocado en esta conversación, cómo podríamos usar la inteligencia artificial como un aliado, o si ya hay algo de esto que se esté haciendo? Porque al final, y tú lo mencionabas ahorita, o sea, la inteligencia artificial en menos de un año nos tiene en un punto que no nos imaginamos y de aquí en adelante lo que nos lleva, ¿no? Va a ser impresionante. Pero siempre cuando converso con personas expertas en inteligencia artificial que están como trabajando un poco el tema, siempre me dicen, calma, que la realidad es que quien va a sobrevivir es el profesional, el ser humano que logre aliarse con la inteligencia artificial, porque hay algunas cosas en las que no vamos a ser reemplazados. A mí, por ejemplo, en algunas clases que tomo me dicen como, ok, sí, se puede, hay un montón de cosas maravillosas que se pueden hacer, pero hay algunos juicios de valor a los que no podemos dejar que la inteligencia termine de hacerlos, ¿no? Entonces, trayendo esa inteligencia artificial a este mundo nuestro y del que estamos hablando hoy, ¿cuál es el escenario ideal? ¿Cómo ves que nosotros podríamos usarla para que nos ayude efectivamente a que se haga un recaudo, ¿no? Muy efectivo, muy eficaz, muy exacto del uso de esas obras en los diferentes canales, plataformas y demás? Pues mira, el ecosistema nuestro en el tema de derechos de autor en general, yo creo que se resume siempre a la identificación de obras, a la documentación de las obras. Por eso uno muchas veces dice que la base de datos de un editor o la base de datos de una sociedad es el corazón del negocio de ellos. Y es verdad, todo está ahí. Yo creo que como herramienta la inteligencia artificial puede servir mucho para identificar aquellos usos que con los sistemas actuales no se llega a identificar a través de huellas digitales o cosas así. Claro. Yo creo que ahí puede servir mucho. Para ponerte un poco el contexto, en América Latina, de las distribuciones que se hacen de derechos digitales, más o menos entre el 8 al 10% quedan en unas cuentas no identificadas que después pues, cada actor de la industria tiene que hacer su parte y entrar, identificar y poder cobrar. Entonces creo que ahí como herramienta puede servir muchísimo. Por otro lado, yo creo que, digamos, a nivel editorial, por ejemplo, hoy en día, este tipo de herramientas nos puede también ayudar a ver, hoy se vuelve casi una necesidad, el poder detectar dentro de una obra musical qué contenido de inteligencia artificial puede tener y qué contenido de creatividad humana puede tener. Porque cuando hablamos de derechos de autor y recaudación, hablamos también de titularidad de derechos. Entonces, todo ese tema se vuelve importante y yo creo que usándolo bien como una herramienta, pues, puede servir mucho. Hablemos de cuando las canciones se vuelven metadata, ¿no? Al final hemos hablado del proceso perfecto del recaudo, de las regalías y todo esto, pero cuando la información está de manera correcta. Entonces, tú que has estado, David, en sociedades de edición colectiva, en editoras, ya has visto como todos esos errores que a veces
ocurren por desconocimiento más que por hacerlo, porque al final todo el mundo quiere que todo se haga de una buena manera. ¿Cuáles son esos grandes errores que has encontrado y que le pueda servir a las personas que nos ven a manera de consejo un poco? Y también esos grandes errores, ¿qué tipo de consecuencias graves a veces puede traer cuando precisamente ya toda esa obra se vuelve data y no está bien registrado y no está todo en su lugar? Yo creo que uno de los horrores más grandes, pero es muy típico de esta industria, es la informalidad entre los músicos. Como ex músico te podría decir, cuando uno entra al estudio a hacer algo, ya sea a componer o a grabar, la emoción que uno siente de ese momento hace que pierda la formalidad o muchas veces la visión de las cosas y de lo que tengo que hacer. Yo te decía, tú lo acabas de repetir, el publishing o el mundo de los derechos de autor es documentación, básicamente. Entonces, cuando los músicos se juntan entre ellos, pues esa informalidad hace que no acuerden cuáles son los porcentajes que cada uno va a tener dentro de una canción, que son los comúnmente conocidos como los splits de la obra. Eso es importantísimo porque es parte esencial de la documentación o el registro de una obra en un sistema de base de datos. Esas son cosas, por ejemplo, que los músicos entre ellos muchas veces no lo toman en cuenta. Casi todas las obras famosas, al menos en Latinoamérica, que además somos un poquito más informales, Claro. Casi todas las obras musicales famosas de nuestra región en general tienen conflictos. Y normalmente los conflictos es por eso. Y hay una obra famosísima en Ecuador, una de las más icónicas, no voy a mencionar el nombre por obvias razones, pero cuando yo trabajaba en la parte de gestión colectiva, el registro de la obra estaba con 4 o 5 autores que escribieron hace muchísimos años esa canción. Años más tarde, cuando ya hubo plata de por medio, empezaron a salir nuevos autores. Y estos autores decían, no, yo estuve esa noche porque se estaban tomando unos tragos, escribieron la canción y yo di un par de ideas y yo estaba, en realidad, era en la cocina preparando otras cosas. Entonces, cuando uno se pone a pensar en realidad, en estos espacios pasan muchas cosas y hay que tener unas reglas del juego entre los mismos músicos, ¿no? Cuando la obra cobra relevancia, vienen los problemas, vienen enemistades. Entonces, es bueno tener reglas claras desde el principio. Sí, y la realidad es que creo que hoy día, y tú y yo tenemos muchos amigos en esos roles, por eso hoy se está cuidando más que se firma, cómo se firma. Exacto. ¿No? Y también el autor y todos los que están en la cadena de composición también se han dado cuenta que hay que alzar la mano en presente, ¿no? Y es como, ok, ¿cómo queda? Estamos en este salón estas 3 horas, definir los porcentajes y no es en retroactivo uno pedir, ¿no? Y al final es lo que dices tú que es cierto, y en todo en esta vida cuando hay plata de por medio es cuando sí. llegan conversaciones un poco más difíciles. Y además a nivel licenciamiento es un problema para el editor, por ejemplo, o para una sociedad que tiene que licenciar una obra para una sincronización en algún proyecto audiovisual. Claro. Solo por el hecho de no contar con la autorización del 1% de esa obra o del 0.5% de esa obra, ya no la puedes utilizar. No, de hecho, en otra conversación que tuvimos, Santiago Uribe, que nos estuvo acompañando, él hablaba de esos splits donde al tú sumar falta un 0.07 o 0.7, ¿no? Exacto. Y el split está así. Entonces, sí. Entonces, ¿a quién se lo atribuyes? ¿Cómo lo atribuyes? ¿Tienes que volver a hacer el documento o no? ¿Cómo lo repartes entre las partes que ya están en el documento? Porque al final pues no se dieron cuenta y eso te puede estropear y te puede dañar un montón de cosas. Sí, claro. David, hoy día, digamos que a manera de consejo, ¿no? De todo esto que hemos hablado, por un lado, charlábamos más temprano que sin duda alguna hay muchas más cosas de las que un músico tiene que aprender, ¿no?
y a veces pareciera que el músico va a las instituciones educativas a estudiar música, pero falta un poco más de clase teórica sobre muchas cosas que están alrededor. Entonces, como consejo tuyo a esos estudiantes, a esos jóvenes que están empezando, más allá de ese talento, más allá de trabajar la parte de la composición a través de las letras, de los sonidos, ¿no?, que forman eso, ¿qué es lo primero que debe ese joven, ese músico, ese entusiasta de la música, debería pararle bolas y aprender o estudiar para poder complementar y poder, digamos, como nadar y sumergirse y sobrevivir también un poco dentro de la industria musical en esas primeras etapas? Mira, la mayoría o casi todas, al menos que yo conozca, universidades o escuelas de música, te enseñan mucho sobre la industria o el music business, pero hay ciertas cosas que ya son los detalles importantes de la industria que normalmente no te enseñan, que solo los aprendes cuando has trabajado dentro de la industria. Incluso en las carreras de propiedad intelectual puede llegar a pasar, ¿no?, la gestión colectiva o ciertos temas de nuestra industria que no son tan conocidos. Mi recomendación sería, si yo estoy en esa etapa de estudiar, digamos, y vengo con esta vía de tratar de entender cómo funciona todo este ecosistema, yo creo que involucrarse dentro de la industria desde el otro lado puede servir mucho, ¿no? Todas las compañías editoriales, todas las sociedades, al igual que cualquier otra empresa en otra industria, necesitan pasantes, están buscando todo el tiempo gente. Claro. Y yo creo que parte de la carrera de un músico tiene que estar relacionada con entender cómo funciona esto. Y no hay mejor forma que entenderlo que estando adentro. Claro. Entonces, esa pasantía de 3 meses puede significar un cambio radical en la vida del músico a nivel estrategia, lo que hablábamos hace un momento. Si eso no es posible, pues el asesor. No usar el asesor solamente como asesor, sino usar ese asesor también como profesor, porque necesito entender cómo funciona. Son mis derechos, es mi dinero, es mi futuro y posiblemente el futuro de gente cercana a mí. Entonces, es como cualquier otra industria. Si yo me meto a la industria de la construcción y pretendo hacer planos para, no sé, para construir casas o edificios, yo creo que hay cosas mínimas, hay requerimientos mínimos que tengo que saber antes de lanzarme. Esto es lo mismo, ¿no? Entonces, tratar de reemplazar esa informalidad de nuestra industria con más conocimiento, más preparación, más conversaciones. Para ir cerrando, David, un poco, creo que de las últimas preguntas que te podría hacer o de conversar un poco es, ¿cuál es hoy como el reto más grande que tenemos en Latinoamérica como industria musical, digamos, en general, y que rescates algo que tú ves que estamos haciendo muy bien como industria en la región? Latinoamérica, durante los últimos posiblemente 5 años, ha sido la región de más rápido crecimiento en la industria de la música a nivel mundial. No es el más grande, pero sí es el que crece más rápidamente. Y creo que eso viene con varios desafíos, varias responsabilidades. Y es como latinoamericano o como actor dentro de este contexto latinoamericano, ¿cómo me enlazo con lo que está pasando alrededor del mundo? En Europa. Europa es el mercado más grande de derechos en el mundo. Luego está Norteamérica. Entonces, así como yo entiendo mi ecosistema en el que me muevo, creo que el reto para nosotros como latinoamericanos está en entender también cómo funciona el resto del mundo y cómo tender los puentes para poder hacer un mejor trabajo por nuestros propios autores, nuestros repertorios, no quedarnos donde estamos. Y en la parte, digamos, como del autor, volviendo un poco, tocamos ahorita el tema digital, el tema ¿no?, de las regalías, el mundo offline y demás,
¿cuál es el consejo que le puedes dar a ellos desde esa visión, ¿no? De todo eso que converge ese 100% de la industria, que está repartido entre lo digital, lo offline y demás? ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta? Vuelvo al tema de la estrategia. Como músico romántico, quisiera que mi música se escuche en la mayor cantidad de lugares posibles o países posibles. Pero ese romanticismo al final termina siempre en lo mismo, que es la monetización o el dinero que estoy generando por el uso de mis obras o por la comunicación de mis obras. En función de eso, la estrategia que yo armo para mí como músico tendría que estar dirigida a poder sacarle el mayor provecho posible al uso de mis obras o a la comunicación de ellas, y entender que no solamente el espacio digital es el que prima hoy en día, sino que hay un espacio no digital, el offline, que también es muy importante y que de hecho produce la mayor cantidad de regalías en el contexto del 100%, claro. Específicamente los conciertos, por ejemplo. Las sociedades de gestión colectiva, los rubros más altos de recaudación por lo general son conciertos, de ahí viene la televisión, etc. Entonces, si como músico yo llego a digerir y a entender cómo funciona todo mi ecosistema, dónde están los mayores rubros de recaudo, pues podría de alguna manera también dirigir mi estrategia hacia ese tipo de audiencia o hacia ese tipo de lazos, ¿sí? Si es que es el caso de conciertos o lo que sea. Yo creo que ese puede ser el consejo más grande, es entender cómo me muevo, dónde me muevo y cómo maximizo los ingresos que puedo tener en función de los espacios que estoy ocupando. David, ha sido un placer tenerte. Muchas gracias a ti, Marcelo. En Unlocking Publishing, el podcast, en esta conversación donde hablamos de sociedades, de gestión colectiva, de editoras, muchos consejos, muchos tips por ahí de tu experiencia. Gracias por la labor que haces, gracias por seguir luchando por el autor todos los días. Y también por aportar, digamos, a esta industria que, como siempre decimos, tanto nos apasiona. Muchísimas gracias a ti. Placer, ojalá se repita. Podemos hacer una segunda parte en algún momento de estas conversaciones. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Marceliano Castro. Antes de irme, 2 recomendaciones para el podcast de hoy. Escuchar o, digamos, descubrir las conversaciones de Rick Beato, que pueden ver en YouTube, conversaciones también con muchos de los músicos, compositores y grandes artistas de la industria, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, que conversan con él, que fue una persona que inició en redes sociales y hoy es uno de los grandes voces que tiene YouTube, con más de 4 millones de suscriptores. Y una recomendación en el mundo audiovisual del año 2000, dirigido por Cameron Crowe, Almost Famous, Casi Famosos, la historia de Lester Bangs, de ese joven que en la vida real se fue a acompañar a una de las bandas que nos gustaban de la década de los 70, pero en el mundo, digamos, ficticio que se creó, él se va acompañando, digamos, a una banda que se llama Stillwater, y nos cuentan un poco la historia de lo que sucedió con Cameron Crowe cuando trabajó con él, cuando trabajó con la revista Rolling Stone y demás, para que descubran el otro lado, ¿no? El del periodismo musical y el de contar historias, también para llamar la atención en cómo estos medios tradicionales todavía lo siguen siendo, pero eran tan importantes, digamos, y lo importante de estar en una tapa y todo lo que convergía alrededor de los fanáticos y demás. Así que ahí están estos 2 recomendados, y no olviden seguir nuestras redes en LinkedIn, también en YouTube y en Instagram como One Publishing, para sumarse a la conversación y también para aprender sobre todo los blogs y el contenido que estamos compartiendo en nuestras redes sociales. Ha sido un placer, hasta la próxima, chao chao.